Bienvenidos. Es la hora de reconocer y en algunos casos conocer, no en el de nuestros dos invitados en el estudio que son más o menos conocidos, mucho menos en el de los dos que tendremos por Zoom, a quienes hicieron posible el triunfo de Noboa con su voto, en unos casos con su militancia, en otros casos con su vocería, en algunos más con su crítica incluso, y desde luego hasta quienes lo hicieron simplemente no adhiriéndose a los enemigos. Es tiempo también de saber ahora qué esperan de Noboa primero. ¿Cuáles son los acuerdos mínimos que en su sector creen que se deben lograr? En un caso de los transportistas, en otro caso de los indígenas. Y a nivel nacional, de lo que se está discutiendo también. Empecemos por Abel Gómez, quien promovió la Unidad Nacional de Transporte Pesado y es presidente de FENACOTIP. En uno de los actos políticos a favor de Daniel Noboa hizo este planteamiento. Todos los que hemos venido a decirle al presidente que este gran grupo ciudadano quiere buenos días al futuro. Queremos rehabilitación de nuestra provincia. Y qué más decirle, aquí tiene nuestro respaldo para que él enfrente con fuerza, con la fuerza que ya lo tiene, todo lo que tiene que hacer en la seguridad, en la cuestión de la educación, en la cuestión de la medicina, del tema de salud, que es lo que más nuestra gente está necesitando. Devolverle al campo toda esa fortaleza para que mis compañeros agricultores, ganaderos, tengan la fortaleza al presidente. Toda esta gente son gente ciudadana que le viene a decir al presidente, aquí estamos. Eso en cuanto a Abel Gómez, que es un invitado en el estudio. Ahora, en cuanto a Telmo Punina. Según recoge en esta nota excepcional Santana, ¿cómo se llama la chica de TC? Carla Santana, de TC Televisión. Telmo Punina, el joven indígena que ha caminado por la defensa de la democracia, felicitó el triunfo del presidente Daniel Noboa. Que Dios me los acompañe y guíe por un buen camino al pueblo ecuatoriano que depositó su confianza llenos de esperanza por un futuro mejor. Ha mencionado en ocasiones esta lucha persistente como ejemplo a las nuevas generaciones de su región. Esta vez regresa a su casa y en redes sociales se muestra satisfecho por esta lucha. Hay que agradecer a Dios en la derrota, hay que agradecer a Dios en la victoria. Es momento de la reconciliación, queridos hermanos. Esta lucha no ha tenido intereses personales, peor aún económicos. Esta lucha fue por el futuro de mis hijos y los hijos de mis hijos. Punina ha recorrido comunidades, tuvo que salir de su natal, el Alto Pilauín, porque de no hacerlo no podría cumplir con levantar su voz. Lamentablemente, sin tapujos tengo que decir, existen mafias enquistadas dentro del movimiento indígena, dentro del Pachacuti. Lamentablemente, pelear contra eso es muy difícil, porque vas a terminar perdiendo o vas a terminar expulsado. Mencionando en cada rincón por qué rechaza intereses políticos de ciertos personajes Pachacutic. Negociados políticos como lo que acabamos de ver en los últimos tiempos, una firma de acuerdos que no tiene el consentimiento de las comunidades, de las bases, de las familias, sino más bien a criterio personal o quizá a conveniencia personal. A eso me refiero. O quizás dirigentes que se enquistan en el poder por 30, por 40 años, no tienen ni fecha de jubilación. También ha dicho en reiteradas ocasiones que jamás su gente debería olvidar situaciones del pasado. La persecución a los líderes, el cierre de las escuelitas comunitarias, la división del movimiento indígena, la división del Ayllu, de las comunidades y muchos factores, pero yo creo que esos son los principales que no se debe olvidar. Confía mucho en el nuevo Ecuador, respalda al presidente Daniel Noboa. Como joven, con nuevas ideas, cree en las oportunidades que se avecinan para las nuevas generaciones y satisfecho regresa a su casa esperando un mejor viento para el país. Solamente les pido una sola cosa. Por favor, no me olvide. Desde aquí, desde el Alto Pilauín, Dios, patria y libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Sigamos creyendo.
transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Ya vieron lo que hicieron cada uno de nuestros dos invitados en la campaña victoriosa de Noboa. Conversaremos además con lo que aportó desde la visión empresarial la doctora Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, y el activista político Santiago Vekdach, quien tiene 34 años y 15 trabajando en política, fue secretario de la Comisión de Fiscalización cuando la presidía Fernando Villavicencio, y candidato al Parlamento Andino por Construye. Él plegó en la segunda vuelta también a la candidatura de Noboa. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos Abel Gómez, Telmo Punina. Antes de entrar en las aspiraciones específicas de su sector, dennos primero su impresión general de por qué se ganó esta campaña y qué lo hizo posible. Telmo. Muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que esta fue una victoria contundente del pueblo ecuatoriano. Yo creo que el pueblo ecuatoriano está cansado de un modelo fracasado que se trató de nuevamente volver a implementar, y este ha sido un sacrificio de los rincones, más allá de digamos, partidos políticos, movimientos o los políticos tradicionales. Yo creo que el pueblo se levantó, el pueblo indígena, nuestros ancianos, los jubilados se levantaron para poner su voto, digamos, su voz de protesta a través de su voto. Yo creo que esta es la victoria del pueblo ecuatoriano y se siente aires de libertad. ¿Qué hizo que lo comprendiera así mejor en la segunda vuelta y fuera por tan estrecho margen, aunque el resultado real, lo he repetido N veces, fue 48-43, pero el oficial por 23.000 votos en la primera vuelta? Yo creo que el Ecuador estaba en peligro y todo el mundo presentíamos ese peligro, entonces se vio la necesidad de levantarse el pueblo ecuatoriano y defender la libertad y la democracia. Igual inquietud para Abel Gómez. ¿Qué hizo posible esa reacción, no solo masiva, sino sorpresiva y arrolladora del pueblo ecuatoriano en la segunda vuelta por Daniel Noboa? Creo que la madurez de todos los ecuatorianos, Carlos, creo que, y estoy convencido que así ha sido, todas las organizaciones sociales, la gente seria, la gente que no estaba considerada dentro del tema político, hizo un gran frente cívico para la defensa del país, porque la única opción era Daniel Noboa. Lo que estaba en la otra parte, honestamente, no era una opción, simplemente sabíamos bien que ahí había un destino, un Venezuela, un Nicaragua, un Cuba, y eso las familias ecuatorianas los manifestaron el día en que fueron a votar. Tanto. ¿Qué estimuló esa madurez del pueblo ecuatoriano? ¿Qué la acicateó? ¿Qué la hizo reaccionar? La necesidad de que el país había que unirlo, estaba demasiado fragmentado, y yo creo que en este momento, con una posición clara del presidente frente a una oferta al pueblo ecuatoriano, y lo que nosotros veíamos, mucha inseguridad, todos dijimos qué es lo que está pasando con nuestro país, y ahí fue cuando tomamos la decisión, creo, muchos que no nos conocíamos, nos vinimos a conocer ese día, en el día de las elecciones. Correcto. Nos conocimos muchos dirigentes donde dijimos, ¿qué es que está pasando? ¿Dónde están los dirigentes?
fue la gran decisión de apoyar este proceso electoral, Carlos. Qué experiencia, ojalá no se olvide. Y para eso yo la voy a recordar siempre. Mis invitados son, en el caso de Abel Gómez, además abogado de profesión, presidente de la cooperativa Unión de Manabí, transportista, 8 años, de la FENACOTIP, 8 años. Es vicepresidente de una organización interamericana de transporte, la CIT, capítulo Ecuador, lleva 2 años ahí, y gerente de la FENACOTIP, como mencioné al principio. En el caso de Telmo Punina, es dirigente del movimiento indígena de Tungurahua, creador de contenido político. Se define como de tendencia ideológica liberal libertaria, ingeniero en administración de empresas, magíster en comunicación, 2 hijos, un niño y una niña, 33 años, no ha cumplido 34 todavía. No, en mayo. Ok, ya mismo. Estamos a días. Ya. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Stream TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o 709, si prefieren alta definición. En DirecTV, canal 194, Manavisión. Además de eso, RTU, en todas las cableras que ven en su pantalla. Gracias a estas 3 señales, llegamos todas las noches en promedio en el Ecuador a más de 45,000 hogares que se conectan a cualquiera de ellas. Adicionalmente se unen 7,000 a 10,000 ahora en radio, 101.7 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, desde Portoviejo para todo Manabí en 89.3 FM. La Bonita del centro del país, la misma frecuencia, pero distinta radio, 89.3 FM, Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Empecemos hablando de transporte y luego hablaremos del sector indígena o agrícola o campesinado. Esto les planteó Noboa a los transportistas en una reunión que tuvo con ellos durante la campaña en Cuenca. En Cuenca, Azuay, la reunión a puerta cerrada se realizó entre el primer mandatario y su gabinete, junto a la Confederación de Transportistas Terrestres del Ecuador y el Gremio del Volante. Allí se suscribieron varios convenios para mejorar al sector transportista, como la renovación de la flota vehicular y un nuevo plan de transporte que implique el mantenimiento de vías y seguridad para los conductores. Tema de seguridad a través de la instalación de GPS en las unidades de transporte, la ampliación de la vida útil de las unidades de transporte, 2 años más de vida útil a los transportes. Además del plan de chatarrización, donde los profesionales del volante pueden entregar sus unidades viejas y así acceder a un crédito para nuevos vehículos. De su parte, Napoleón Cabrera, dirigente transportista, calificó de productiva y provechosa la reunión. Porque hay logros muy importantes en el tema de la inseguridad que existía en las carreteras. De esos 3 puntos, Abel Gómez, apenas mencionados ahí, que fueron más, ¿cuáles implementar en este periodo, para llamar de transición si fuera otro gobierno, pero del mismo gobierno hasta que asuma el 24 de mayo, y cuáles empujar con fuerza a partir del inicio del segundo periodo? Carlos, creo que el presidente de la República se adelantó a los temas que nosotros demandamos. Hace 1 año, 2 años estuve aquí con usted y justamente hablábamos del tema de inseguridad por el tema del transporte seguro. Después tuve al año siguiente otra entrevista y le entregué en sus manos un proyecto al respecto al tema de seguridad. Me acuerdo. La situación de la inseguridad en el país era terrible y lo primero que el presidente dijo, hágase una mesa de seguridad con los actores, todos los ministros. Eso fue muy importante porque... ¿Ha mejorado en las carreteras el problema? Ahí se desprendió la situación, bajó la situación de los asaltos, bajaron las incidencias de las intervenciones en las vías y adicionalmente, si hoy día usted las encuestas las ve respecto a la situación de la siniestralidad en los accidentes también, ¿cuánto abajo? 36%. ¿Gracias a qué? Gracias a una mesa de trabajo, a la intervención directa del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Transporte, Agencia Nacional, CTE, a los operativos CAME, las Fuerzas Armadas con la policía y todas las instituciones. Okay, no bajen la guardia porque les haya ido bien, traten de mantener o aún disminuir los indicadores. ¿Y en otros aspectos? El otro tema es que justamente para la cuestión que le entregué en el proyecto era la instalación de los GPS.
justamente aquel que ya no nos molesten los radares. Ya dejamos a un lado los radares, estamos exentos de radar, pero hoy día viene la instalación de los GPS. Ya hicimos un convenio con la Agencia Nacional, es decir, el presidente ordenó que se haga aquello. Segundo, ya estamos en la instalación. ¿Eso qué permite? El monitoreo 24 horas al día al bus, 24 horas al día pendiente de dónde está el ciudadano. Saben que están controlados. Y justamente hoy día estamos controlados, porque ese es el aporte a la situación de la seguridad vial. El GPS, yo no sé de esto. Sí. No solo te permite la localización o ubicación, sino da datos sobre la velocidad a la que va la unidad. Justamente te ve velocidad, te ve la posición real, te ve la situación a través de las cámaras, los accidentes, los asaltos, te identifica porque todos esos aparatos dejan grabado toda la información respecto a lo que tú haces y el ciudadano principalmente, hoy por hoy la respuesta es inmediata. Luego seguimos con más del sector transportista. Ahora vamos al sector indígena y a propósito de eso, esta es la reseña que hizo Omar de la reunión que tuvo Noboa en Riobamba con miembros del campesinado. El agua no puede ser un privilegio, debe ser un derecho garantizado. El presidente Daniel Noboa durante el 18 de marzo estuvo presente en la ciudad de Riobamba, donde lideró un evento que anunció buenas noticias para las comunidades indígenas y sectores rurales de la provincia de Chimborazo. El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica ha implementado medidas de gestión y simplificación de trámites de acuerdo a la normativa vigente para garantizar el acceso al agua potable para estas zonas. Con este acuerdo, más de 500,000 de ecuatorianos en todo el país podrán acceder al agua para riego y consumo humano. En la actualidad, el acceso al recurso vital ha sido desafiante para las comunidades debido a la presunta inacción y falta de regularización de tierras. El objetivo de esta propuesta es permitir que los posesionarios de tierras y aquellos con sentencias favorables de amparo posesorio puedan presentar sus solicitudes sin obstáculos administrativos. Y el esfuerzo que han hecho cada uno de ustedes, en muchos casos una vida entera, será recompensado con justicia y con dignidad. Como parte de la gestión se entregó documentos habilitantes a juntas de agua potable, riego y drenaje. Se otorgaron 5 personerías jurídicas, 6 autorizaciones de uso y 3 nombramientos de directivas. ¿Cómo hacer que esto que por fin se retomó y se aceleró en campaña no sea debut y despedida? Claro, porque los necesitaban. Ahora sí, bien, rápido, considerados, respetuosos. Ahora, ¿cómo hacer para no perder el ritmo, el compás, el norte? Tiene que existir una articulación de parte de gobierno, ministerios, secretarías con la población indígena. Si bien es cierto, hoy en día hay muchos líderes que ya están, ¿no?, que nosotros vamos a ser los intermediarios con la gente. Eso tiene que frenar. Tiene que ser relación directa gobierno, comunidades, para poder estar sincronizados en el desarrollo. En cuanto al agua, usted que lo vimos volviendo a su chacra, el acceso al agua, la administración del agua, ¿cuáles son las exigencias o las aspiraciones de ustedes? Yo creo que la agilitación en el proceso de registro de directivas, en el tema de sentencias de aprovechamiento y uso del agua, yo creo que tiene que ser más ágil y más simplificado, porque hoy en día es muy largo, muy, digamos, burocrático. Tiene que ser más accesible. El otro tema, el tema de sistemas de riego, creo que tenemos que evolucionar y como comunidad siempre hemos estado planteando la necesidad de evolucionar en los sistemas de riego, en los sistemas también de dotación de agua de consumo para las comunidades. Cuando volvamos, lo dejo con inquietud, porque primero en el orden, en cambio, lo invertiremos. Comenzaría con usted. Me llamó la atención su llamado a la reconciliación. Quisiera que me explique para qué, por qué, con quiénes y hasta dónde. Eso al regresar, enseguida. Quienes hicieron posible la victoria de Noboa con su voto, su militancia, su crítica o solo su no adhesión a los enemigos no pueden dispersarse. Peor aún, dividirse. Deben buscar coincidencias mínimas para pasar de la victoria al triunfo. Complejo empresarial de bodegas y oficinas, denominado
nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos, y aparte la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas, de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para optimizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. En OX Sport Agency impulsamos el talento deportivo al máximo nivel. Ofrecemos asesoría integral desde gestión de proyectos hasta marketing deportivo. Conectamos a nuestros deportistas con oportunidades globales y les preparamos para brillar. Unimos pasión y estrategia para que cada atleta alcance sus metas. Únete a OX Sport Agency y lleva tu carrera al próximo nivel. Contáctanos hoy. Vera a su manera, crítico e independiente. El reprise de este programa es mañana, al día siguiente, 6 de la mañana, en menos de 24 horas, por parte de OnePlus, WUAN, signo de más, en 3 cableras, Extreme TV Cable, Claro TV, CNT, el mismo número en las 3, es canal 14. El periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal de noticias y página principal, apenas concluye. El apoyo de los indígenas fue abrumador en la sierra, pero también en el oriente. Así los destacaron algunos de sus dirigentes cuando fueron a la Plaza de la Independencia a celebrar la victoria 2 días después de haber ocurrido, martes 15 de abril. Nosotros como Amazonía decidimos respaldar a este gobierno y sentarnos a discutir temas que vive la realidad de la Amazonía. La realidad de la Amazonía es especial. En el norte las petroleras, en el sur tema ambiental, conservación, en el sur las hidroeléctricas, la minería. Siendo esto la realidad de la Amazonía, ahí hemos dicho que es la oportunidad de sentar y hablar con este gobierno, y gracias a Dios se nos ha dado la oportunidad, y hoy venimos más que nada primero para agradecer a Dios y también decir gracias a este pueblo, en este caso de la Amazonía, quienes confiaron en nuestra decisión de decir que Noboa va a ser presidente de los ecuatorianos de aquí 4 años más. Esa la visión de José Esach, dirigente de la Amazonía de la CONAIE. Ahora escuchen la posición de Osvaldo Siccha. Estamos aquí en la Plaza Grande, en el Palacio de Carondelet. El pueblo ecuatoriano nos sentimos muy felices por haber triunfado por la democracia y con la libertad con nuestro presidente Daniel Noboa. Queremos desde aquí enviar un saludo a todos nuestros compañeros de todas las provincias, a todos los gremios y organizaciones sociales que han hecho parte, que han sido parte fundamental en el trabajo en el territorio para que este triunfo sea contundente a favor de nuestro presidente Daniel Noboa, y también haciendo conocer que nosotros como organizaciones sociales del Ecuador vamos a estar pendientes porque nosotros hemos presentado en la Corte Constitucional la demanda para que se dé la nueva constitución del Ecuador. Entonces en eso nosotros también vamos a estar trabajando, vamos a comenzar a hacer ya en todas las provincias la rueda de prensa, la campaña, porque el Ecuador necesita la nueva constitución. Si no cambiamos la nueva constitución no podemos avanzar, tenemos que hacer otro esfuerzo como ecuatorianos. Ayer tratamos ese tema con Carlos de Tomaso, lo haremos en varios programas más. Por supuesto, incluiré una pregunta sobre eso a mis invitados, pero antes retomo lo que les había anunciado. Reconciliación. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con quiénes? ¿Y hasta dónde? Telmo Punina. Yo creo que el llamado principal a la reconciliación y digamos a la mesura es a los líderes. El día de hoy, Leonidas Issa, ante la ONU, denunció que alguien le persigue. Son fantasmas que no existen.
Eso se va replicando lamentablemente en las mentes de quienes los creen y va generando polarización, división, odio entre los mismos ecuatorianos. Cuando es él quien persigue a quienes no van a sus manifestaciones y los multa con $10. Dice que andan tomando fotos, hoy dijo que andan tomando fotos de su casa, policías, ¿de cuál? Primero quisiera preguntar de cuál de las casas. Si la de Estados Unidos, la de Europa o la casa de Quito. Tiene que aclarar. ¿Es broma o tiene varias? Tiene que aclarar. No, eso tiene que aclarar él. Él tiene que decir, a ver, primeramente con pruebas, acá me están tomando las fotos. No hay que decir por decir. Entonces, con un líder como ese que usted describe, ¿cabe reconciliación? No cabe reconciliación, pero sí un llamado a que dejen dirigir un nuevo proyecto al país. No es posible de catalogar. ¿Usted cree que porque haga un llamado lo van a dejar? No van a dejar, pero yo creo que más bien este mensaje va dirigido a la gente que le escucha, que le hace caso, a no dejarse caer en ese tipo de provocaciones. Ya lo están calificando de un gobierno fracasado sin antes de empezar. ¿Usted cree que eso es tratar de mantener una dirección positiva para el país? No lo es. Ok, lo tiene claro. Ya profundizaremos en respecto al llamado, a la madurez y a la racionalidad. Hay gente que nunca aprende y nunca va a cambiar. Nunca. No se puede confiar jamás, aunque digan que se han arrepentido y ahora son leales. Jamás. Por supuesto que sí. Previamente hablar con Abel Gómez. Noboa les dijo de una reunión reciente a sus partidarios que tenemos un plan. Tenemos un plan de desarrollo hídrico que inicia con $30 millones en Sierra Centro para que tengamos riego tecnificado para cada uno de los agricultores, para que las comunidades tengan un riego tecnificado, para que los pequeños agricultores puedan tener competitividad con los más grandes y que el Estado acompañe en la infraestructura necesaria para nuestros agricultores. Por medio de la Asamblea Constituyente también vamos a hacer reformas importantes. ¿Y dónde vamos a hacer la Asamblea Constituyente? En Riobamba. En Riobamba fue donde se escribió la primera Constitución y es aquí donde vamos a reescribir la Constitución para que sea la última y sea la que le dé justicia a cada uno de los ecuatorianos, le dé progreso a cada uno de los ecuatorianos. Retomo la primera parte de lo que dijo el presidente y luego voy a la segunda de la constituyente. Tenemos un plan, anunció él, yo no lo conozco por lo menos, del parte del Ministerio de Agricultura. Tenemos varias medidas, iniciativas y proyectos, sí. Extrapolado eso a los transportistas. ¿Siente usted que tienen un plan? ¿Sabe usted si tienen un plan? Si existe ese plan, aprovechando la unidad que lograron y la convergencia que tuvieron en cosas básicas y vitales, ¿van a rehacer ese plan para lo que es transportación pública en el país? Sí, Carlos. Está en varias fases. La primera fase es atender la inmediata, que de hecho ya en este momento el gobierno ha dado prueba de aquello, de cumplimiento respecto a las mesas de seguridad. Segundo, ha pagado una deuda histórica que se debía del 2014 a la transportación pública. Tercero, ya está aprobado el plan de chatarrización que desde luego está en el Ban Ecuador para buscar los financiamientos y el seguro que tiene que amparar los créditos. Ya están los fondos, están prácticamente las líneas abiertas. Tercero, creo que ahí hay un gran esfuerzo que ha hecho la banca también en atender la situación de la reactivación del transportista, para abrir crédito, no solamente a nosotros, sino también a los agricultores, a muchos. Yo he visto muchos productos allí en Ban Ecuador que han estado funcionando. ¿No hay nada que actualizar? ¿No hay nada que mejorar? La segunda fase va ya, Carlos, porque sí, en este momento decimos, tiene que haber la parte legislativa. Tenemos que de una u otra forma ir a reforma. Y de lo que yo entiendo... ¿Reformas de qué, por ejemplo? La ley de tránsito. Lamentablemente está mal concebida. ¿Otra vez? A ver. La enésima ley de tránsito. Lamentablemente, ¿En qué partes, por ejemplo? Tenemos que decir, hoy por hoy se han abierto demasiados temas en cuestión a transportación en modalidades y no se está entendiendo lo específico. Okay. Hoy por hoy tenemos las cuentas propias. Sé que hay una reforma que no nos han dicho y más allá de eso también ya tuvo el veto. Han abierto la cuenta propia para que todo mundo pueda operar. Yo pregunto, ¿qué pasa con los organizados? Ese es un tema que lo tenemos que discutir. Okay. No es una cuestión que vamos a polemizar. Vamos a hablar de lo macro. En la segunda fase, ¿cuál está? El tema económico. Lógicamente, este país hay que reactivarlo. A este país tenemos que hablar. Usted sabe muy bien que tenemos represado muchos temas respecto a la parte económica. Y yo sé que el presidente va a ir por la parte de la compensación. Tenemos cuestiones de la propuesta para que no afecte al pueblo. Porque usted sabe muy bien que con tarifas se afecta al pueblo. Pero nosotros no queremos ir allá. Queremos ir a la compensación.
Pero para todas estas cosas, Carlos, la tercera fase es la que me preocupa y justamente la veo hablar en todos los foros. El Ecuador tiene que ir a una nueva constituyente. Tiene que haber una reforma, tiene que haber un nuevo marco jurídico, porque las leyes lamentablemente y todos los procesos se estancan y no se puede sacar al país adelante porque estamos atados a esa constitución. De eso entramos en detalle al volver. Encantado. ¿Ya? Y consultaré también vía Zoom la opinión de Santiago Begdach. Quienes hicieron posible la victoria de Noboa con su voto, su militancia, su crítica o solo su no adhesión a los enemigos no pueden dispersarse, peor aún dividirse. Deben buscar coincidencias mínimas para pasar de la victoria al triunfo. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que nos pueden ver por Macro Digital. Me tocaba Macro Digital, ¿verdad? Ya. Primero en Estados Unidos, a través de todas esas aplicaciones que ven allí, Roku y todo lo demás. Ratón Miguelito, ¿qué más? Mickey, Pato, Disney, todas esas vainas. Sí, pues como María Clara voy a decir toda esta cuestión. Hay una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos allí. Cerca de 15,000 se conectan a diario. Macro Digital se ve también por Hispasat en España y en el Ecuador salen varias provincias, Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha. Siempre me piden poner énfasis en Cumbayá, si es en Pichincha, pues. Galápagos. ¿Ok? Santiago Begdach, bienvenido, gracias por conectarse. Para la juventud, porque usted forma parte de los jóvenes que votaron por Noboa, ya cité los antecedentes, no solo que votó, se activó por eso. ¿Cuáles deben ser los cambios más importantes que se den en estos 30 días hasta la posesión el 24 de mayo? Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Precisamente el presidente Daniel Noboa tiene que anclar su gobierno a la ciudadanía y los jóvenes no son lejanos a esta situación, por lo que el primer proyecto que debería impulsar el presidente Daniel Noboa es la proliferación de becas para carreras cortas de nueva tecnología. Esto hará que los jóvenes se sientan identificados y ganen en ocupaciones. No podemos tener a la juventud desocupada. Con la proliferación del empleo más el apoyo a los jóvenes, el gobierno se sostendrá únicamente en la ciudadanía. Con la polaridad que existe, la ciudadanía es la que manda hoy por hoy en un gobierno de 4 años del presidente Daniel Noboa. Ok, la otra inquietud ya la hemos empezado a abordar aquí, Santiago. ¿Cuál es tu visión como abogado y político? ¿Se debe ir a un cambio profundo vía Asamblea Constituyente? Pues es el momento de ir poco a poco, con enmiendas que están en la Asamblea, con preguntas para reformas que fueron aprobadas por la Corte Constitucional, en ambos casos requiriendo ir a consulta, pero una sola vez, no 3, como dicen que implicaría necesariamente la Asamblea Constituyente. Creo que es absolutamente importante que se lleve un proceso de constituyente, dado que ha sido una de las propuestas que llevó a la victoria al presidente Daniel Noboa. Pero para esto es importante, para crear un escenario y un timing político correcto, que el presidente incluya las propuestas de distintos sectores
para primero mandar el proyecto a la Corte Constitucional y que luego este proyecto sea puesto en consideración de la ciudadanía. Creo que la vinculación de varios sectores hará que este proyecto no dependa de un timing político, sino dependa exclusivamente de la voluntad popular que lo llevó al presidente Daniel Noboa a ganar esta elección con este nivel de polaridad. Muy aguda observación. Insistir en la constituyente porque es el mandato que tiene legitimidad, en verdad. Eso se prometió y eso debe hacerse. Telmo Punina, pero con todos los problemas que la constituyente y riesgos entraña, no solo por las 3 elecciones del año y medio que tomaría o 2, la expectativa o incertidumbre que generaría, sino la posibilidad de darle una vía al correísmo para reagruparse y fortalecerse, aunque ellos también querían constituyente, y justamente por eso querrán ir, pero a su manera, cuando es un enemigo que está derrotado, no está vencido. Tuvieron 43% de votación de los ecuatorianos, ¿sí o no con esos antecedentes de la constituyente? Yo creo que la constituyente fue una promesa de campaña y debe cumplirse. Debe respetar mucho el tema de derechos colectivos indígenas que se ha conseguido en la primera constituyente, digamos en la anterior constituyente del 2008. Correcto. Pero también hay que hacer modificaciones y ojo, con las personas con las que ADN debe cumplir. Este fin de semana anterior, la asambleísta número 1 por la provincia del Tungurahua dice que no está de acuerdo con la promesa de campaña de Daniel Noboa. Entonces, ¿a qué bando están esos asambleístas? Ajá. ¿Cuál es el asambleísta número 1 de Tungurahua? La verdad es que no se conocen los nombres, son 3 personas que no se conocen el nombre de ADN. Pero ahí ganó Noboa, pero por el arrastre del señor presidente Noboa. No porque ningún político se haya puesto... Y ella se permitió discrepar con la línea que le dio la victoria. Y por el anticorreísmo rampante que existe en Tungurahua, por eso es que llegaron ellos, no porque les conocemos. Yo la verdad no lo conozco. Sé que la primera asambleísta salió en contra del señor presidente Noboa este fin de semana. El siguiente asambleísta está acusado, tiene denuncia y caso vigente por el tema de delitos sexuales en fiscalía. Entonces, esos temas yo creo que sí ¿Metió Noboa en Tungurahua? Sí, 3 asambleístas. ¿3 de cuántos? De 5 asambleístas. Wow. Ya, lo otro, usted mencionaba, hay algunas cosas que hay que cambiar. Hay que pulir. En ese sentido, yo creo que por primero ejemplo, tiene que ¿qué cosas quisiera usted cambiar de la Constitución? El tema del blindaje que existe para los delincuentes. Yo creo que eso es muy fundamental. ¿Otro? El tema del fortalecimiento de derechos colectivos indígenas. El tema de 2. Minería debe ser consultada, ¿no? Debe ser informada con los territorios, sobre todo territorios ancestrales. Y así podríamos enumerar muchas necesidades, pero yo creo que hay que enfocarse en eso. Ya. Ahora, usted también es entusiasta de la Constitución. Aquí, incluyendo la mía, tenemos 4 opiniones favorables hasta ahora. A ver si Mónica Heller se refiere a eso ya mismo. Usted fue contundente, aquí hay que ir a una asamblea constituyente. ¿Por qué? A ver, yo he dicho que tiene que haber un cambio constitucional, la Constitución tiene que cambiarse y creo que dentro de eso la academia juega un rol importantísimo. Cuidado, nos vamos a dividir por el hecho de saber y decir que hay que cambiar la Constitución y vamos a participar en cuestiones individuales. Creo que hoy por hoy tenemos que aprendamos de lo que hoy recorrimos el país y conocimos a los compañeros indígenas, a los afrodescendientes, a los montubios, a los transportistas, a todos. En ese conjunto nosotros conocemos la realidad del país y el país necesita que con ese estudio se haga una verdadera constitución que obedezca a la realidad del país. Basta de divisionismo. Tenemos que, desde luego, conservar los derechos que están en la Constitución, pero más allá, también poner obligaciones. El quinto poder que se llama, eso debe desaparecer. ¿Usted quiere que se haga un cambio en la Constitución completo de las 2 partes? Usted que es abogado, la orgánica y la dogmática, o solamente de la orgánica? Yo creo que las 2 partes, Carlos. Ya. Yo creo que las ¿Y 2 cómo? partes. Tomando unas reformas que ya aprobó, preguntas para reformar, que ya aprobó la Corte Constitucional, o esas enmiendas que están en la Asamblea, y si ellos aprueban en un debate que tomará 90 días, deberían ir a consulta. ¿Por cuál de las 2 vías? Creo que por el tema de la Asamblea. Más allá de cualquier... Aunque tiene los riesgos que he advertido. Creo que los riesgos hay que correrlos, Carlos, pero lo único que tiene que entrar a discusión el tema. Yo particularmente hoy
hoy no diría que discutamos de la Constitución. Hoy vayamos a todos a coincidir que tiene que haber un cambio en la Constitución. Eso es lo principal. Okay, de acuerdo. Y aparejar esa Constitución a la realidad que vive el país. Que esto se proyecte a futuro. No sigamos dividiendo al país, que eso es lo que le ha hecho daño al país. Primero, ¿qué queremos cambiar? Según dice Abel Gómez. Después, ¿cómo lo vamos a cambiar? Cuando volvamos voy a cambiar quién hace café aquí, porque como no está Polet, Lía sabe hacer otras cosas, pero café, no. Se nota que se divorció. Ya volvemos. Quienes hicieron posible la victoria de Noboa con su voto, su militancia, su crítica o solo su no adhesión a los enemigos, no pueden dispersarse. Peor aún, dividirse. Deben buscar coincidencias mínimas para pasar de la victoria al triunfo. Nuestro primer complejo empresarial de bodegas y oficinas, denominado Arcus Victoria, con una ubicación inigualable, ha despertado el interés de muchas marcas que quieren estar en este gran desarrollo. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para optimizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Gracias a Carderere por formar parte de mi preparación física y ayudarme a mantener mi nivel óptimo, mejorando mi capacidad cardiovascular para mi próxima pelea representando al Ecuador. El día de hoy estamos con Andrés, realizando la evaluación de su capacidad cardiovascular y así poder realizar una planificación eficiente en su entrenamiento y acondicionamiento físico para su próximo combate de MMA en Estados Unidos, representando a nuestro país. Cardio Heredia, siempre apoyando al deporte ecuatoriano. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que emitimos en los estudios del canal 24/7 y también en todas las señales que pueden ver en pantalla. Es canal 3 en Stream TV Cable. Ahora, ¿me estás controlando tú si digo bien los números? No, a ver, léelos tú. ¿Ya? Ok, es canal 9 en Claro TV. Todo bien, dice él, el bebé, muy bien. Divinet es canal 12 y canal 99 es AS TV o Data Televisión. Doctora Mónica Heller, antes de volver nuevamente al panel acá, el país entero está discutiendo cuál es la vía más factible para reformar el Estado, sea constituyente convencional o dar pasos según las reformas que he citado.
9 preguntas que aprobó la Corte Constitucional, que irían a consulta, o las enmiendas que tuvieron respaldo de firmas y fueron a la Asamblea, si la trata la Asamblea, también irían a consulta popular. ¿Es esto? ¿O qué otras cosas deben avisorarse de aquí a un mes, a la 24 de mayo? Bienvenida. Sin duda alguna, este es el momento para hacer cambios importantes de fondo y de forma en el Ecuador. El presidente acaba de ganar con una amplia mayoría, se ha consolidado como un líder popular en el país y tiene un amplio capital político que le permite entrar en un proceso de reconstrucción y de consulta en el Ecuador. Hay 3 ejes importantes que creo yo deben ser parte de esta reforma. 1, la generación de empleo. Ecuador necesita reformar sus leyes laborales para generar más empleo. Hemos venido defendiendo lo indefendible y el resultado es malo. Se necesita flexibilización. Esto no quiere decir precarización, pero sí necesitamos trabajo por horas para que haya más trabajo en el Ecuador. El Ecuador se equivocó en la consulta popular respecto a esa pregunta. No hubo la discusión profunda y técnica que debía haber habido y por tanto yo creo que esta es la oportunidad que nos merecemos para recomponer ese error. Segundo, necesitamos hacer cambios en la institucionalidad. ¿Cuántos asambleístas y de qué perfil? ¿Cuál es el rol que queremos que tenga el Consejo de Participación? ¿Qué función debe cumplir la Contraloría General del Estado? Porque lo que estamos viendo hoy en el Ecuador es que los funcionarios públicos tienen terror y por tanto no firman lo que deben firmar, no hacen lo que deben hacer y vemos una parálisis estatal por miedo a la Contraloría. Por último, necesitamos mejor y más inversión privada. Y esto requiere, sin duda alguna, la cláusula arbitral de arbitraje internacional que el Ecuador negó en la consulta popular. Nuevamente, no hubo la discusión pertinente, no hubo los insumos, no hubo el espacio que el Ecuador necesitaba para entender verdaderamente cuáles eran las implicaciones y las repercusiones de la pregunta. Si queremos que haya inversión extranjera en el Ecuador, que viene disminuyendo a pasos agigantados, debemos darle la estabilidad jurídica y las garantías a los inversionistas que requieren. Y eso es parte de una discusión de país que debe ser recompuesta. Gracias, doctora Heller. Hemos visto que cada sector tiene su visión de cuáles son los cambios prioritarios, sin excluir los otros. Y lo entiendo, ellos hablan en representación de esos grupos o intereses. En el caso de la Cámara de Comercio de Quito y su presidenta, generación de empleo mediante flexibilización laboral sin precarización, cambios en las instituciones como los que citó y aliento a la inversión extranjera, retomando lo que antes había. Arbitraje internacional. ¿Cómo hacemos para que los desacuerdos o diferencias que tienen los diversos sectores que apoyaron para el triunfo de Noboa, aquí representados por ustedes, indígenas, transportistas, jóvenes y empresarios, cómo hacemos para que esas divergencias se procesen bien y no terminen debilitándonos y comprometiendo lo que yo vengo mencionando? Lo más importante, triunfar. Ya, la victoria significa ganar, que es lo más rápido y lo más fácil. El triunfo significa cumplir lo prometido. ¿Cómo hacemos, Telmo Punina? Escuchando a toditas los gremios, organizaciones, a las bases y no dejándose llevar por los grupos o politiqueros que quieren, como dicen en el viejo argot, ¿no?, pescar a río revuelto. Yo creo que hay que, con el aparataje del Estado, salir a territorio, escuchar, trasladar al gobierno y tomar decisiones. Así de simple para poder cumplir con los objetivos del gobierno. Qué bueno que dice que cita esta vía, oír, entender, constatar y decidir, porque si lo que propone, ya no puedo repetir la palabra porque es racista, es una convención, ustedes saben que estoy pensando que se decía, ¿no? Una convención donde todos se reúnen, todos hablan y nadie coincide, se acabó esta vaina. Así es. Ok. ¿Cuál sería la vía para que los acuerdos mínimos subsistan y se mantenga también un mínimo de esta unidad que hizo posible la victoria para que se logre el triunfo? Coincido plenamente con el compañero. Ir al territorio, escuchar a la gente, ver la realidad, conocer exactamente qué es lo que el Ecuador necesita para avanzar y dentro de eso justamente plasmarlo en realidad. Ahora, pero supuestamente no hizo el gobierno ya eso en la campaña
y como escuchó, interpretó esas propuestas y por eso ganó. Sí, es un tema de una carrera, de una elección. Pero el hablar de la Constitución, el hablar del marco constitucional, la normativa que a nuestra sociedad la rige, Carlos, hay que hacerlo de acuerdo a la realidad. Y eso necesita más socialización, más preguntas, más llegarle a la gente al territorio. Es decir, hay que hacer una campaña ciudadana, que eso es lo que a usted, el ciudadano, le va a decir. Esto pasa, esto queremos, y de acuerdo cuando usted escucha a la gente, usted va a encontrar el eco. Usted le va a decir, esto por este lado vamos a ir. Y allí el marco normativo se encarga la academia de ponerlo como nosotros los ecuatorianos queremos. Qué importante oír el testimonio de ustedes y coincidir en palabras distintas sobre lo mismo. Decir que esto que hizo posible la victoria no se agote en el gobierno. Escuchar, acercarse, ir a territorio, conversar. Que no sea solo por el interés de lograr votos, que además, como es campaña, es muy efímero. Sí, ya está bien, media hora, cuarto, tengo que irme al siguiente sitio. Si algo se queda en la idea, una cosa repito, algo ponemos, no. Lo que se viene es muy serio. Con las reflexiones finales de mis invitados y una opinión muy breve. Vuelvo enseguida. Quienes hicieron posible la victoria de Noboa con su voto, su militancia, su crítica o solo su no adhesión a los enemigos, no pueden dispersarse. Peor aún, dividirse. Deben buscar coincidencias mínimas para pasar de la victoria al triunfo. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Vera a su manera, crítico e independiente. Desde que empezó Verás. Mi generación no cree en esas etiquetas, no han servido de nada. No saben cómo se come con esas etiquetas. Hemos insistido y perseverado. Hay algún tiburón que está por allí. Son 6 grupos. Ha caído el primero. Con opiniones acertadas y memorables. Este programa, guárdense. El correísmo nunca volverá. Exigiendo respuestas y no discursos. ¿Por qué dice usted les vamos a subir las penas si usted no es del Congreso? Verás, sábados, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Pito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Cotopaxi, Tungurahua. Formidable fue, ¿no? Sí. Qué sacrificio. Bueno, estábamos comentando sobre ese fragmento histórico de Fernando Villavicencio en la promoción de Verás, que resultó profético. El sábado, 22 horas, estarán en ese programa, en Verás, Walter Spurrier, economista, 80 años, de una generación, Mario Cubi, abogado, 37 años, de otra generación, respondiendo preguntas parecidas a las que hemos hecho en este espacio. En el caso de ellos es qué propuestas económicas y jurídicas caben. Antes de concluir, la típica pregunta que se me viene a la cabeza para ustedes, tan interesados en los cambios. Si el mecanismo de selección de asambleístas incluye elección por voto popular, ¿usted se postularía? Esa no es una decisión personal, al menos para mí.
Yo creo que eso hay que considerar si las organizaciones sociales, si la población mismo requiere que yo ocupe un espacio de eso, encantado de la vida. De lo contrario, desde mi trinchera, desde mi casa, desde mi choza, seguiremos haciendo actividad política, opinión, sugerencias de lo que cabe, un tema político. Y en la otra modalidad, si el mecanismo de selección es escogiendo el gobierno líderes representativos de varios sectores y lo escogen usted, ¿aceptaría? Por supuesto que sí, claro que sí. En el mismo orden, Abel Gómez, en la primera opción, si el mecanismo para ser asambleísta es de elección popular, ¿aceptaría? Sí, Carlos. ¿Se postularía? De hecho, si el Ecuador está llamando a los buenos ecuatorianos y por eso estamos apoyando a Daniel Noboa, lógicamente tenemos que correr el riesgo. Por eso nos estamos uniendo los ecuatorianos. ¿Cuál riesgo tiene que correr? El riesgo de que te critiquen, el riesgo de que tengas opositores, el riesgo de que alguien vaya a querer hacer de ti por el hecho de querer hacer el bien, lógicamente hacerte un lado. Ya, y si el mecanismo es otro, es de selección, ya van a ver después por qué hablo de esto. Es decir, una constituyente híbrida que les llaman, parte que sea elección popular y parte líderes representativos de varios sectores, y lo escogen a usted, ¿aceptaría? Sí, Carlos. ¿Alguna opinión final, señores? Telmo. Nuevamente, llamar a los líderes de opinión, a los líderes que supuestamente nos representan, a ser mesurados y pensar en patria, no pensar en intereses personales. Pensar en el desarrollo que tanta falta nos hace, que nos ha tenido comprimidos. Hoy creo que es la oportunidad de expandirnos y todos arrimar el hombro y caminar juntos por un Ecuador mejor. Yo creo que eso debe pensar antes de emitir y sembrar y generar odio y roces entre ecuatorianos. Abel. 3 cosas fundamentales, Carlos. La primera, señor presidente, no cambie su forma de ser y el pueblo ecuatoriano ya le demostró que lo apoya. Segundo, creo que es necesario que todas las organizaciones sociales, la gran red, todos los ecuatorianos que estuvimos en el territorio, no perdamos el norte. Sigamos así, fortaleciendo la unidad que demostramos en las elecciones. Y tercero, que no tengan miedo al cambio. El cambio que va positivamente como se está llevando, todos los ecuatorianos tenemos que apoyarlo. Solo los ecuatorianos unidos podemos cambiar este país. Señores, muchas gracias a la doctora Mónica Heller, que nos acompañó desde Exteriores vía Zoom igual, y al abogado Santiago Begdash, lo propio. Los 4 representan varios sectores que impulsaron y apoyaron la única opción que existía, como bien se lo dijo aquí, porque la otra no era democrática y por lo tanto no era opción, que es la de Daniel Noboa, pero que estuvo, o por lo menos se halló en riesgo de perder en algún momento. Inclusive ya verán ustedes en la evolución sobre las preferencias electorales antes de la segunda vuelta, sí estuvo hasta 3 y 4 puntos encima en cierto momento Luisa González, y a mí, por recordarlo, me dijeron correísta. No me extraña, no me sorprende, o que me he cambiado de banda, por Dios, yo estoy curado de espanto. Lo importante aquí es ver cómo todas sus propuestas convergen en 2 aspectos: unidad, falta construir la base para ella, sí, ¿para qué? Que nos abarquen a todos, ¿en qué puntos? El por qué sale sobrando, yo creo que está más que justificado. Y luego el cómo concretar eso para fortalecer esos acuerdos mínimos, esa convergencia básica, esa unidad, y lograr que lo principal se plasme en la nueva Constitución, si se trata de la Asamblea Constituyente, o en las próximas medidas a tomarse con urgencia. Y la otra, reconciliación, lo que mencionó aquí Telmo Punina. Con el enemigo uno no se puede reconciliar, uno no se debe reconciliar, uno se debe respetar. Inclusive se puede dar la mano. Los boxeadores, después de golpearse, se saludan. En la Segunda Guerra Mundial, el emperador derrotado japonés saludó con el victorioso representante de los Estados Unidos, pero con quienes nunca cabe reconciliación es con los traidores. Uno le puede entender a un enemigo que lo quiera destruir, no a un traidor que fue amigo y parte de su propia facción, que luego haya logrado mutar. Entonces, mucha agudeza en esta fase que se viene, muchos ojos abiertos, mucha desconfianza, ninguna tregua, nada de rendirse, peor de sobredimensionarse, menos aún de despertarse y nunca dividirse. Hemos creado una oportunidad única y se la hemos entregado al hombre que se la ganó, a Daniel Noboa.
no la destruyamos. Hasta mañana. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.